Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Nunca creí en los fantasmas ni en esas historias de terror que todos solían contar en las noches. En mi mente, todo tenía una explicación lógica, algo que podía comprender. Sin embargo, lo que me ocurrió esa noche en el hospital hizo que cambiara mi perspectiva por completo. Si tan solo hubiera escuchado a mis compañeros de turno. Mi nombre es Gabriel. Soy enfermero en el Hospital San Martín. Una noche, hace aproximadamente un mes, me tocó hacer el turno de noche. El turno más largo y solitario. El hospital, como siempre, a esas horas estaba tranquilo. Las luces fluorescentes iluminaban los pasillos largos y fríos. El sonido del respirador de algunos pacientes se mezclaba con el eco de mis propios pasos. Era una rutina. Revisar a los pacientes, asegurarse de que todo estuviera en orden, hacer las anotaciones. Nada fuera de lo común. Fue alrededor de la medianoche cuando todo comenzó a ponerse extraño. Estaba en el área de cuidados intensivos, revisando las máquinas, cuando de repente un ruido extraño me hizo girar. Un sonido que no pude identificar bien, pero que provenía del pasillo principal. Era como si algo o alguien caminara, pero con un ritmo irregular, como si la persona estuviera arrastrando los pies. Pensé que tal vez uno de los pacientes había despertado o que alguna máquina estaba fallando, pero no fue así. Fui a investigar, siguiendo el sonido que continuaba, como si alguien estuviera avanzando lentamente por el pasillo. Cuando llegué al final del corredor, donde las luces se apagaban de forma intermitente, el sonido cesó por completo. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El pasillo estaba vacío. Con una ligera sensación de incomodidad, decidí seguir caminando. Mientras avanzaba, sentí una extraña presión en el aire. El hospital, por alguna razón, parecía más frío de lo normal. Recuerdo claramente cómo los pasillos vacíos me daban una sensación de estar siendo observado. No podía explicarlo, pero sentía que algo o alguien estaba allí. Lo ignoré en ese momento, pensando que tal vez la falta de sueño estaba comenzando a afectar mi juicio. Pero lo que ocurrió a continuación cambiaría todo. Al llegar a la siguiente puerta, la que llevaba a la sala de pacientes con enfermedades respiratorias, vi algo extraño. Una sombra difusa y deforme pasó rápidamente frente a la ventana de la puerta, como si alguien estuviera caminando muy cerca. El problema era que no había nadie allí. Mi corazón latió fuerte. Algo no estaba bien. Decidí abrir la puerta con cautela, con la linterna en la mano, iluminando los rincones oscuros de la sala. Pero al entrar, no vi nada fuera de lo común. Todo estaba en silencio. Los pacientes dormían tranquilamente, y las máquinas respiratorias emitían su constante pitido. Entonces, lo sentí. Una ráfaga de aire frío me recorrió la espalda. Un escalofrío que no venía de las corrientes de aire del hospital. Era algo diferente. Al mirar al fondo de la habitación, algo llamó mi atención. Estaba allí, al lado de una de las camas, en la esquina más oscura, una figura. Al principio pensé que era una enfermera, pero al mirar con más atención vi que no se movía. Era una figura delgada, con una capa negra que fluía como si fuera hecha de sombras. Su presencia parecía absorber la luz, dejando la habitación más oscura. No pude moverme. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblando. Nadie respondió. Solo el sonido de las máquinas y mi respiración en la oscuridad. La figura, lentamente, comenzó a desvanecerse. Se deshizo como si fuera humo, desapareciendo por completo. Mi cuerpo reaccionó por fin y salí corriendo de la habitación. Cerré la puerta detrás de mí con un golpe. Mi mente estaba desbordada por el miedo, mi cuerpo agotado por la ansiedad. ¿Qué había sido eso? ¿Alguien jugaba conmigo? ¿Era alguna especie de broma de los demás enfermeros? Decidí salir del piso de cuidados intensivos y regresar a la estación de enfermería. Cuando pasé por el pasillo nuevamente, las luces parpadearon y otra vez escuché ese sonido. Los pasos arrastrándose lentamente, acercándose a mí. No quise mirar, pero lo hice. Y fue en ese momento que lo vi,
de pie, al final del pasillo. Una figura humana, con la cabeza inclinada hacia abajo, como si estuviera mirando el suelo. El frío se intensificó y el aire se volvió pesado. Sentí como si el tiempo se detuviera. ¿Quién estaba allí? ¿Qué era eso? Mi mente ya no podía procesar lo que estaba sucediendo. Sin poder evitarlo, comencé a caminar hacia la figura, casi hipnotizado, como si mi cuerpo no me obedeciera. Me detuve a pocos metros. La figura se levantó lentamente y por fin vi su rostro. Aunque la luz era escasa, sus ojos brillaban con un resplandor extraño, y su sonrisa, si es que podía llamarlo así, era la más aterradora que jamás había visto. Entonces, con un grito ahogado, la figura se desvaneció en el aire. Mis piernas no pudieron soportar más. Caí al suelo y todo se volvió borroso. La oscuridad me rodeó por completo. Cuando desperté, estaba en la estación de enfermería, sin saber cómo había llegado allí. Los demás enfermeros me miraban extrañados y el reloj marcaba las 4:00 AM. ¿Qué había sucedido esa noche? Cuando abrí los ojos, el hospital parecía igual a siempre. Las mismas luces frías, las mismas paredes blancas, la misma quietud que dominaba la noche. Pero había algo distinto en el aire, algo que no podía explicar, como si todo estuviera fuera de lugar, como si no encajara con lo que acababa de vivir. Mis compañeros de turno me miraban con preocupación, pero no se atrevieron a preguntarme qué había sucedido. Sabían que la noche de guardia podía ser difícil para algunos. La fatiga, el aislamiento, las largas horas en un ambiente tan sombrío. Pero lo que yo había experimentado no podía ser solo un producto de mi cansancio. No era un sueño, era real. Yo lo había visto, lo había sentido. Me levanté de la silla en la que había caído, aún temblando. Nadie me había tocado, pero mi cuerpo se sentía como si hubiese sido sometido a una fuerza invisible. Caminé lentamente hacia el pasillo principal, aún confundido, como si mi mente no pudiera asimilar lo que había visto. Cada paso parecía más pesado que el anterior, y la luz de los tubos fluorescentes parecía parpadear de manera extraña. Decidí revisar el área donde había visto aquella figura. Quizás era solo una alucinación producto del estrés. Sin embargo, cuando llegué al pasillo, algo me hizo detenerme. El frío, esa sensación de estar siendo observado, estaba presente de nuevo. Como si la misma energía que había sentido antes estuviera ahí, esperando a que yo la reconociera. Mi respiración se aceleró y traté de calmarme. No podía dejar que el miedo me controlara. No podía ser tan débil. Pero algo me decía que no debía avanzar más. A lo lejos, en la esquina del pasillo, vi una sombra alargada, como si algo estuviera esperando en la oscuridad. Mi corazón dio un vuelco en el pecho. No era mi imaginación. Ahí, en la penumbra, estaba la misma figura. El mismo rostro sombrío que había visto antes, con esos ojos brillando en la oscuridad. Estaba de pie, en la esquina más lejana, inmóvil, observándome. Sentí un nudo en el estómago, y el sudor frío cubrió mi frente. ¿Por qué no se movía? ¿Por qué seguía allí, quieta, tan inexplicable y aterradora? En un impulso, tomé mi linterna y la encendí, apuntando directamente hacia la sombra. Pero al instante, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Intenté racionalizar lo que estaba pasando. Tal vez el cansancio había jugado conmigo. Tal vez me estaba volviendo paranoico por estar solo durante tanto tiempo. Pero algo no encajaba. Si eso fuera cierto, ¿por qué la sombra desaparecía solo cuando yo intentaba acercarme? ¿Por qué desaparecía antes de que pudiera hacerle frente? Con el pulso acelerado regresé a la estación de enfermería. Mis compañeros ya no estaban allí, y el silencio era aún más profundo que antes. Me senté frente a la computadora y traté de concentrarme en las tareas pendientes. Pero cada vez que miraba al pasillo, sentía que alguien me observaba desde la oscuridad. Decidí llamar a un amigo, alguien fuera del hospital. Necesitaba escuchar una voz familiar, algo que me sacara de mi cabeza. Fue entonces cuando escuché lo que nunca imaginé escuchar. «Gabriel, ¿te ha pasado algo raro esta noche?».
Me preguntó su voz al otro lado del teléfono. Su tono no era de preocupación, sino más bien curioso, como si él ya supiera algo que yo ignoraba. Me quedé en silencio por un momento, sin saber qué responder. ¿Por qué lo preguntas?, dije, intentando mantener la calma. Porque hay rumores, Gabriel. En este hospital algunos de los más viejos dicen que por las noches pasan cosas extrañas. Cosas que no se pueden explicar. Cosas que no salen en los informes, pero que todos sentimos. ¿No lo sabías?, me dijo. Mi cuerpo se tensó. Los rumores, las historias susurradas en los pasillos. Pensé que eran solo eso, historias. Pero ahora, después de lo que había vivido, no estaba tan seguro. ¿Qué clase de cosas?, pregunté, con el miedo creciendo en mi pecho. Hay quienes dicen que algunos pacientes nunca se van realmente, que sus almas se quedan atrapadas aquí, vagando por los pasillos. Yo no te lo había contado antes porque no quería asustarte, pero, Gabriel, ten mucho cuidado. Si te encuentras con algo extraño, sal de allí. No ignores tus instintos. Colgué el teléfono, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sentí que el aire se volvía aún más denso, más pesado. No sabía si debía seguir en el hospital o si debía salir corriendo. Pero lo que más me aterraba era el pensamiento de que, tal vez, esa figura que había visto no estaba sola. Decidí salir del turno. Necesitaba descansar. Ya no podía soportar esa sensación de paranoia. Mientras caminaba por el pasillo, vi algo que me heló la sangre. Una puerta que siempre había estado cerrada se encontraba ahora abierta. No era normal. La sala que había a esa altura del pasillo siempre estaba sellada, con el letrero de prohibido el paso. Me acerqué lentamente, con el corazón golpeando mi pecho. Al mirar dentro vi una figura de pie mirando por la ventana. Era la misma sombra de antes. De repente, la figura giró lentamente hacia mí y sus ojos brillaron en la oscuridad. El aire se volvió helado, como si toda la temperatura del pasillo hubiera caído de golpe. Mi respiración se detuvo y mis piernas temblaban, incapaces de moverse. Esa figura, aquella sombra inquietante, me observaba fijamente y algo en su mirada me dijo que no debía seguir mirando. Sin embargo, no podía apartar la vista, como si una fuerza invisible me retuviera allí, en el mismo lugar donde estaba, incapaz de moverme. Mis pensamientos se mezclaban, mi mente buscando alguna explicación lógica para lo que estaba viendo. Pero no había lógica en esto. No podía ser real. No podía serlo. Sin embargo, las evidencias estaban ahí, frente a mis ojos. La figura seguía allí, inmóvil, como una estatua, pero con un brillo en sus ojos que, aunque distante, me transmitía algo que no podía comprender. De repente la figura comenzó a moverse lentamente. No era una marcha normal, era más como si se deslizara, sin un sonido, sin una huella en el suelo. Mi corazón se aceleró y un sudor frío empezó a recorrer mi espalda. Quise retroceder, pero mis pies no respondían. Estaba atrapado en esa visión aterradora, mirando cómo la figura se acercaba, con pasos casi flotantes, hasta quedar a unos pocos metros de mí. Algo dentro de mí gritaba que debía irme, que debía salir corriendo. Pero mi cuerpo no respondía. Cada paso que daba la figura me congelaba más, y no podía mover ni un solo músculo, como si estuviera paralizado por el miedo. Solo pude escuchar el leve sonido de su respiración, una respiración pesada y raspante, como si estuviera forzada. Cuando finalmente llegó frente a mí, no hubo palabras, solo una mirada penetrante que parecía atravesarme. A medida que la figura se acercaba, una extraña sensación me envolvía. Era como si toda la energía a mi alrededor desapareciera. No había sonido en el hospital, ni el usual murmullo de las máquinas, ni el constante movimiento de las enfermeras. Todo estaba en completo silencio, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. No sé cuánto tiempo estuve allí mirando a esa entidad, pero cuando parpadeé, la figura ya no estaba. Mi mente se tambaleó, mi corazón latía con fuerza en mis oídos, y en un abrir y cerrar de ojos, el pasillo volvió a la normalidad.
No podía creer lo que acababa de vivir, lo que acababa de ver. Me dejé caer contra la pared agotado, temblando. El pánico me invadió, pero sabía que no podía quedarme allí. Debía salir de ese hospital, debía irme de inmediato. Todo lo que había experimentado en esas horas de turno nocturno no podía ser un simple delirio de mi mente. Algo más estaba sucediendo. Salí de la sala y corrí hacia la salida sin mirar atrás. No me importaba si la figura seguía allí o si había algo más acechando entre las sombras. Solo quería escapar de ese lugar, de esa sensación opresiva que me había consumido. Cuando finalmente llegué a la puerta de salida, el hospital parecía más grande, más imponente, como si se estuviera cerrando sobre mí. Un sudor frío recorría mi cuerpo, y el aire fuera del hospital nunca me había parecido tan aliviador. Pero al mirar una vez más hacia atrás, justo antes de salir por completo, vi algo que me heló la sangre. A través de las ventanas del hospital, en el último piso, vi una figura observándome. La misma figura que había visto en el pasillo. Y en sus ojos brillaba una luz que parecía decirme que este encuentro no había terminado, que de alguna manera yo era ahora parte de algo más grande, algo que no podía entender. Con el alma aún aterrada, di un paso atrás y cerré la puerta detrás de mí. Lo que sucedió esa noche ha quedado grabado en mi mente, y cada vez que paso cerca del hospital, no puedo evitar mirar hacia la ventana de ese último piso. Y aunque nunca he vuelto a ver la figura, sé que sigue ahí, esperándome. Han pasado varias semanas desde aquella noche, pero la sensación de haber estado en contacto con algo, más allá de lo que puedo entender, sigue persiguiéndome. He intentado volver a mi vida normal, seguir con mi trabajo, ver a mis amigos, pero algo dentro de mí no está en paz. Cada vez que cierro los ojos puedo ver la figura, con sus ojos brillando en la oscuridad. Incluso cuando intento recordar algo tan simple como el sonido de mi respiración, esa presencia aparece silenciosa, acechante. He hablado con algunos de mis compañeros del hospital, pero ninguno parece haber experimentado algo similar. Algunos dicen que he estado demasiado estresado, que la noche del turno estaba llena de tensión y de trabajo, y que probablemente mi mente jugó una mala pasada. Pero no estoy tan seguro. El miedo que sentí no era algo normal, no era solo un susto momentáneo, ni el resultado de un sueño. Era algo más, algo mucho más real. Decidí investigar más sobre ese hospital, sobre su historia, sobre los rumores que siempre se susurraban entre pasillos. Encontré algunas historias antiguas que hablaban de desapariciones y de situaciones extrañas, aunque no estaba claro si esas historias tenían algo que ver con lo que había vivido esa noche. De alguna forma, no me sorprendió saber que muchos de los pacientes que habían estado en esa parte del hospital en los últimos años hablaban de presencias extrañas, como si las paredes mismas guardaran recuerdos oscuros. Pero lo que más me inquieta es la sensación persistente de que, de alguna forma, esa presencia me está esperando, que no me ha dejado ir. Cada vez que estoy solo en mi apartamento, a veces escucho un sonido que me recuerda al eco de esos pasos flotantes, como si alguien estuviera caminando por el pasillo de mi mente. Incluso los lugares que antes me parecían familiares ahora se sienten extraños, como si algo estuviera observando desde las sombras. Una noche, mientras caminaba por el centro de la ciudad, pasé cerca del hospital sin darme cuenta. Lo miré por un segundo, y una vez más vi esa figura, esta vez más cerca de la ventana. La misma mirada vacía. No era un reflejo, ni una ilusión, no era un truco de luz. Estaba allí, como si me estuviera esperando. Mi cuerpo reaccionó por instinto, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Lo peor es que, aunque sabía que no debía acercarme, mis pasos me guiaron hacia la entrada. Al llegar a la puerta me di cuenta de algo aterrador. No había cerradura, como si me estuviera invitando a entrar, como si todo estuviera predestinado. Pero mi mente luchó contra la idea. Sabía que debía dejarlo todo atrás, que cualquier respuesta que buscara no sería la que esperaba. Con la cabeza llena de preguntas y con los nervios al límite, di un paso atrás y me alejé del hospital, sin mirar atrás. Esa es la última vez que vi ese hospital, y aunque me cuesta creerlo, siento que no será la última vez que ese encuentro ocurra. Algo en mi interior me dice que este tipo de experiencias no se resuelven con el tiempo. Tal vez la figura de esa noche no está simplemente en el hospital, sino en mí. Quizás esa presencia me está siguiendo,
esperando el momento adecuado para manifestarse de nuevo. Hoy cada vez que cierro los ojos me pregunto si lo que vi fue real, y si realmente alguna vez podré encontrar la paz después de esa noche. Pero al mismo tiempo, sé que algunas preguntas no tienen respuestas, y algunos misterios están destinados a quedarse con nosotros para siempre. Lo único que puedo hacer ahora es vivir con la incertidumbre, y aunque me aleje de esa sombra, no puedo dejar de sentir que, en algún lugar, ella me está esperando. Nunca imaginé que una noche de trabajo en el hospital me llevaría al borde de la locura. Mi nombre es Javier, y soy enfermero en el Hospital San Miguel, un hospital viejo, con más de 50 años de historia. El edificio tiene un aire sombrío, pero nunca me había sentido incómodo trabajando allí, hasta esa noche. Era un turno como cualquier otro. La madrugada ya había caído y el hospital comenzaba a quedar en silencio, solo interrumpido por el sonido de los monitores y las voces apagadas de los pocos pacientes que quedaban. Había algo extraño en el aire esa noche, una sensación difícil de describir, algo que no encajaba, pero estaba cansado y solo quería que el turno pasara rápido. Había estado recorriendo los pasillos durante varias horas, haciendo lo habitual, revisando los pacientes, asegurándome de que todo estuviera en orden, tomando notas. Mi compañero de turno, Marcos, me había mencionado algo sobre la historia del hospital, una historia que nunca me había interesado mucho, pero que esa noche no dejaba de rondar en mi cabeza. Dicen que hay ciertas habitaciones, ciertas camas que no deberían ser ocupadas. Me había dicho en tono bajo mientras pasábamos por una de las habitaciones vacías. Yo sonreí. Pensaba que era solo una superstición de hospital, pero esa noche la idea no dejaba de dar vueltas en mi mente. Mientras me dirigía a la planta superior para revisar a algunos pacientes más, la luz de los pasillos empezó a parpadear, algo que sucedía de vez en cuando en ese lugar antiguo. Pero en lugar de continuar con normalidad, algo me hizo detenerme frente a la habitación 312. Nunca había sentido nada extraño antes en ese pasillo, pero algo me impulsó a mirar a través de la ventana de la puerta. La habitación 312 siempre había estado vacía. Las camas allí nunca parecían estar ocupadas, como si el espacio hubiera sido apartado para algo más. Miré por la ventana de vidrio empañado, y aunque no pude ver claramente, sentí que algo estaba diferente. Un escalofrío recorrió mi espalda. La puerta estaba entreabierta. Decidí acercarme a investigarlo. Al abrirla lentamente, la luz parpadeó una vez más, esta vez más intensamente. No había nadie dentro, pero la cama estaba deshecha, como si alguien se hubiera levantado apresuradamente. Había algo en el aire, una especie de pesadez, algo que no podía explicar. Respiré profundamente, y antes de cerrar la puerta, noté un leve sonido, un susurro que venía de algún lugar dentro de la habitación. Javier, mi nombre. Lo escuché claramente, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, como siempre. Mi respiración se aceleró. Un sudor frío me recorrió la frente, y por un momento me sentí atrapado en el tiempo. El pasillo estaba en silencio, pero ese susurro no dejaba de resonar en mi mente. Javier, como un eco que se repetía una y otra vez. Sacudí la cabeza y traté de convencido de que era una alucinación causada por el cansancio. A pesar de todo, decidí cerrar la puerta y continuar mi ronda. Sin embargo, no pude evitar echar una última mirada a la habitación 312, como si de alguna manera supiera que lo que acababa de suceder no era algo sencillo. Mi turno seguía adelante, pero algo había cambiado. Cada vez que pasaba por esa zona sentía que algo me observaba. Pero no era solo eso. Las luces seguían parpadeando, los monitores hacían ruidos extraños, y el ambiente, de alguna manera, se volvía más denso a medida que avanzaba la noche. Algo me estaba persiguiendo. No sabía si estaba siendo paranoico o si realmente había algo en ese hospital que no podía entender. Pero la sensación no me dejaba tranquilo. Casi al final de mi turno,
Algo sucedió que no pude ignorar. Me dirigía hacia la salida cuando vi a la señora López, una paciente de larga estancia que siempre tenía la misma sonrisa amable, sentada en la sala de espera. Su cabello blanco brillaba bajo la luz tenue, pero lo extraño era que parecía estar mirando fijamente hacia la puerta de la habitación 312. El hecho de que no estuviera en su cama me inquietó, y decidí acercarme para preguntarle si necesitaba algo. Pero cuando me paré frente a ella, no dijo una palabra. Solo me miró fijamente, como si esperara algo. Intenté hablarle, pero sus ojos no se apartaron de la habitación. Y entonces, por primera vez, su rostro se tornó serio. Javier, no vayas a esa habitación. No pude evitar sentir que sus palabras eran más que una advertencia. Había algo en su voz, una intensidad que no estaba allí antes. ¿Por qué?, le pregunté. Ella sonrió débilmente, pero no respondió. Decidí que, cuando terminara mi turno, volvería a esa habitación, que no podía seguir ignorando las señales. ¿Qué estaba pasando en el Hospital San Miguel? ¿Qué había en la habitación 312 que me estaba llamando, que no me dejaba en paz? Pasaron unos minutos antes de que pudiera sacar de mi cabeza la imagen de la señora López, con esos ojos llenos de desesperación. Aunque trataba de pensar en otras cosas, la sensación de incomodidad seguía creciendo. Al final, mi turno terminó, pero mi mente no podía dejar de regresar al hospital, a esa habitación 312. Había algo allí, algo que no quería comprender. Decidí ir a casa, pero al caminar hacia la salida, mi cuerpo me traicionó. Había algo que me obligaba a volver, como si una fuerza invisible me empujara hacia ese lugar. Cerré los ojos y con un suspiro, me giré y me dirigí otra vez al ala donde se encontraba la habitación 312. Al principio pensé que era el cansancio, que quizás estaba delirando, pero cuanto más caminaba por ese pasillo oscuro, más sentía que algo me observaba. Los monitores de las habitaciones a su alrededor estaban apagados, y el silencio era más profundo que nunca. La luz de los pasillos parpadeaba de manera intermitente, creando una atmósfera aún más sombría. Cuando llegué a la puerta de la habitación 312, la encontré entreabierta, exactamente como la dejé. No sabía por qué, pero algo dentro de mí no quería entrar. Pero ya era demasiado tarde. Algo me impulsaba a hacerlo. Con una mano temblorosa, empujé la puerta. En ese momento, el aire se volvió pesado, denso, como si la habitación estuviera absorbida por una oscuridad más profunda de lo normal. Me quedé quieto un momento, observando cada rincón, cada sombra, esperando escuchar algo, cualquier cosa. El silencio era insoportable. Fue entonces cuando lo vi. Una figura casi intangible se materializó en el rincón de la habitación. No podía verla claramente, pero algo en su presencia me heló la sangre. Sus ojos brillaban en la oscuridad y su figura parecía moverse lentamente hacia mí. Me quedé paralizado, sin poder moverme ni gritar. El miedo me había invadido por completo. La figura dio un paso hacia mí y fue cuando escuché lo que jamás olvidaré. Un susurro, suave pero claro, que decía mi nombre. Javier. Me sentí como si me estuvieran absorbiendo, como si la misma habitación quisiera tragármelo todo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo lo que estaba a mi alrededor desapareciera, dejando solo esa sombra, esa presencia que se acercaba más y más. Pero algo dentro de mí despertó, algo que no podía dejar que me controlara. Recordé las palabras de la señora López: no vayas a esa habitación. Sentí un impulso, una necesidad de salir de allí. Sin pensarlo, di un paso atrás, y cuando lo hice, el aire se rompió, y el susurro cesó. Todo quedó en silencio nuevamente. Corrí hacia la salida, sin mirar atrás, sin detenerme. Pasé por los pasillos como si una sombra me estuviera siguiendo, sintiendo que esa presencia no me había dejado. Al llegar a la puerta principal, el aire fresco me golpeó la cara, y finalmente me sentí un poco más tranquilo,
aunque mi corazón seguía acelerado. Esa noche no pude dormir. La imagen de la figura en la habitación 312 me perseguía. ¿Qué era lo que realmente sucedía en ese hospital? ¿Por qué esa habitación estaba tan maldita? ¿Y por qué parecía que algo me llamaba a ella, como si me necesitara? Al día siguiente hablé con Marcos. Le conté todo lo que había sucedido, pero él solo me miró fijamente, como si ya supiera de qué le estaba hablando. «¿La habitación 312?» me dijo, con voz baja. «Esa habitación ha estado vacía durante años. Nadie sabe exactamente por qué. Hay rumores que hablan de pacientes que desaparecen, de cosas raras que pasan ahí. Nadie se atreve a entrar, excepto tú». Mi sangre se heló al escuchar sus palabras. No sabía si Marcos me estaba diciendo la verdad o si se trataba de otra de esas historias de hospital que tanto circulan. Pero había algo en su tono que me hacía pensar que no era solo un rumor. Había algo en esa habitación, algo que no se podía explicar. «Lo mejor que puedes hacer, Javier», dijo Marcos, «es mantenerte alejado de esa habitación. Si la señora López te advirtió, es por algo. Esa habitación tiene un poder extraño sobre las personas». Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Era todo esto real? ¿Había algo sobrenatural en el hospital o simplemente me estaba volviendo loco? No lo sabía, pero una cosa estaba clara. No podía dejar de pensar en la habitación 312. Algo me estaba llamando, algo que necesitaba ser descubierto. Intenté seguir con mi vida como si nada. Durante el día, todo parecía más normal. Incluso podía convencerme a mí mismo de que lo que había vivido fue producto del cansancio o la sugestión. Pero cada vez que llegaba la noche y cruzaba las puertas del hospital, la sensación volvía. Ese peso en el aire, esa presión en el pecho, ese escalofrío que bajaba por mi espalda como un recordatorio silencioso de que algo seguía ahí. Esa noche me tocó nuevamente el turno nocturno. Traté de mantenerme ocupado, evitando pasar por el ala donde estaba la habitación 312. Pero ya conocía bien la dinámica del hospital. Eventualmente, por una razón u otra, tenía que pasar por allí. Y así fue. Faltaban unos minutos para las 3 de la mañana cuando me avisaron que debía llevar unos informes al archivo del tercer piso. El pasillo que conectaba con ese archivo pasaba justo frente a la 312. Decidí apurar el paso, mirar al frente y no detenerme. Pero mientras me acercaba noté algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. La puerta de la habitación estaba abierta, esta vez de par en par. Me quedé inmóvil. Juraría que había sido cerrada y sellada desde aquella noche, pero ahí estaba, como si me estuviera esperando. Y entonces lo escuché de nuevo, ese susurro, apenas audible, tan suave que no parecía venir del pasillo, sino de dentro de mi cabeza. «Javier». No sé qué fuerza me impulsó a entrar. Fue como si mis pies se movieran solos, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Crucé el umbral lentamente, con la respiración contenida. La habitación estaba igual que la última vez, oscura, con ese olor a humedad y ese frío que parecía salir de las paredes, pero esta vez no estaba vacía. En el rincón, junto a la camilla, había una figura sentada. Tenía el rostro agachado, los cabellos largos y oscuros cubriéndole la cara, y los brazos colgando a los costados como si no tuviera fuerzas. Mi voz tembló cuando logré decir apenas: ¿Está bien?» La figura levantó la cabeza lentamente, revelando un rostro que parecía haber estado allí por años. No era un rostro lleno de furia ni de tristeza, sino de vacío. Una mirada tan perdida que sentí un dolor inexplicable en el pecho. Ella abrió la boca, pero no hubo palabras, solo un aliento que se convirtió en un suspiro helado, tan frío que empañó el vidrio detrás de ella. En ese vidrio, con letras torcidas, comenzó a formarse una palabra: «Ayúdame». Di un paso atrás, y la figura desapareció. No caminó, no se desvaneció. Simplemente ya no estaba, como si nunca hubiese estado ahí. Pero la palabra en el vidrio seguía escrita, y mi corazón me gritaba que aquello no era una ilusión. En ese momento,
Una ráfaga de viento cruzó la habitación y todas las luces del pasillo se apagaron. Me quedé en completa oscuridad. Solo se oía el pitido lejano de algún monitor en otra área del hospital y el sonido de mi propia respiración, cada vez más agitada. Con los dedos temblorosos, saqué la linterna de mi bolsillo y la encendí. La habitación ahora estaba vacía. Volví a mirar el vidrio y la palabra había desaparecido. Solo quedaban gotas de condensación deslizándose lentamente. Salí corriendo de allí. No podía más. Esa noche renuncié mentalmente. No quería regresar jamás a ese hospital. Pero al llegar a casa, todo se volvió peor. Porque esa noche, mientras trataba de dormir, escuché el mismo susurro. No venía del hospital. Venía de mi habitación. Javier. La voz ya no estaba allá. Ahora me había seguido. No dormí nada esa noche. Me quedé en la cama con la luz encendida, los ojos abiertos, esperando que algo apareciera desde la oscuridad. Pero no pasó nada. Solo ese silencio denso, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Al día siguiente llamé al hospital y pedí hablar con la supervisora. Inventé que estaba enfermo, que necesitaba un par de días. No podía volver, no después de lo que había vivido, pero tampoco podía quedarme tranquilo en casa. Esa voz, ese susurro, me perseguía a donde fuera. Ya no era cuestión del hospital, era yo el que estaba marcado por algo que no comprendía. Pasé los días siguientes encerrado, buscando respuestas en internet, leyendo historias similares, preguntándome si estaba perdiendo la razón, hasta que encontré un foro donde hablaban de presencias ligadas a lugares de sufrimiento. No era nada nuevo, lo típico de esas páginas, pero había una historia, una que me heló la sangre. Contaban sobre una mujer joven, paciente de aquel hospital, que había sido internada por problemas respiratorios. Una noche, según decían, pidió ayuda varias veces, pero nadie acudió. Su habitación estaba al fondo del pasillo, la número 312. Decían que había pasado sus últimas horas llamando a un enfermero, a alguien que no llegó a tiempo. El foro afirmaba que desde entonces se escuchaban susurros pidiendo auxilio y que a veces aparecía buscando a alguien que no llegó. No sabía si creerlo, pero todo encajaba demasiado bien. Esa noche en la que la vi por primera vez, yo no fui. Yo escuché el llamado y no fui. ¿Y si lo que vi no era una aparición cualquiera? ¿Y si su rostro no mostraba enojo sino decepción? Esa idea me rompió por dentro. Volví al hospital una semana después, no como trabajador, sino como alguien que necesitaba cerrar algo. Nadie me detuvo. Caminé directo hacia la habitación 312. Esta vez no llevé linterna. No llevé crucifijo, ni amuleto, ni intención de retarla o espantarla. Solo llevé una palabra que no había dicho antes. Me paré frente a la puerta. La empujé lentamente. Estaba vacía, como siempre. Pero el aire se volvió denso apenas crucé el umbral. Lo siento, dije en voz alta con la garganta apretada. No supe escucharte a tiempo. Me quedé ahí solo. Durante un minuto entero no pasó nada. Pero luego el ambiente se alivianó. El frío se desvaneció. Y por primera vez desde aquella noche, sentí paz. No he vuelto a escuchar su voz desde entonces. A veces me pregunto si necesitaba que alguien la escuchara. No para liberarla, no para espantarla, sino simplemente para que alguien la reconociera. Y a veces cuando camino cerca de ese hospital, me detengo un segundo y le digo en silencio, yo sí te oí y no te olvido. Porque algunas almas, por alguna razón, solo quieren ser escuchadas. Y yo, Javier, nunca podré borrar lo que viví, pero aprendí a vivir con ello. Mi nombre es Mauricio Ortega. Soy enfermero desde hace más de 10 años, y aunque he trabajado en distintos turnos, siempre preferí el turno nocturno. Hay algo en la calma de la noche que me ayudaba a concentrarme mejor, a ser más eficiente. Sin embargo, fue también en esa tranquilidad aparente donde viví una experiencia que marcó mi vida para siempre. Esto que voy a contar no es un invento, no es una leyenda urbana ni una historia para asustar.
Ojalá lo fuera, porque desde aquella noche no he vuelto a dormir igual, y cada vez que paso frente a un hospital, siento que algo me observa desde las ventanas oscuras. Todo comenzó cuando me asignaron a cubrir unos turnos en el Hospital San Martín, un lugar viejo, con largos pasillos de azulejos blancos, techos altos y un eco constante que parecía seguirte a cada paso. Muchos de los compañeros no querían trabajar allí de noche. Decían que se sentía pesado, que ocurrían cosas raras. Yo no era de creer en esas cosas, así que acepté sin dudar. La primera noche fue tranquila. Hice mi ronda, llevé los medicamentos, revisé signos vitales. Solo había unos cuantos pacientes internados en la planta baja y 2 en la parte alta, en una sección casi cerrada por remodelación. Ahí, entre habitaciones vacías y luces parpadeantes, estaba la 214, y fue en esa habitación donde todo comenzó. La paciente se llamaba Julia, una mujer mayor de unos 80 años, muy delgada y de voz suave. No hablaba mucho, pero siempre me agradecía con una sonrisa. La habían internado por una complicación respiratoria, nada grave según el médico. Sin embargo, lo que me pareció extraño fue que pidieron que la dejaran sola en esa planta. Aseguraban que era por su salud, para evitarle infecciones, pero yo tenía la sensación de que había algo más. La segunda noche, mientras anotaba cosas en la planilla, escuché que alguien caminaba por el pasillo. Al principio creí que era otro enfermero, pero cuando asomé la cabeza, el pasillo estaba vacío. Lo extraño fue que los pasos se seguían escuchando, como si vinieran de la parte más oscura, justo frente a la habitación 214. Me acerqué con cautela. Las luces en ese pasillo no funcionaban bien. Algunas titilaban, otras estaban apagadas por completo. Mientras más me acercaba, más fuerte sentía un frío que no era normal, como si en ese pasillo no existiera la calefacción. Toqué la puerta de la 214 y al no recibir respuesta, empujé lentamente. Julia estaba sentada en la cama mirando hacia la ventana. No me miró. Solo dijo una frase que me congeló por dentro. Él volvió y no quiere que estés aquí. Sentí un escalofrío que me subió desde los pies hasta el cuello. No supe qué responder. Le pregunté a quién se refería, pero ella no volvió a hablar. Solo me miró. Esta vez sí, con unos ojos que ya no eran los mismos de la mujer amable que había conocido. Estaban llenos de miedo y algo más. Algo que no supe nombrar. Esa noche, decidí quedarme más cerca de la habitación 214. Me senté en la silla de guardia, justo frente al pasillo. Cerré los ojos por un momento, solo un instante. Y fue entonces cuando los susurros comenzaron. Los susurros eran bajos, como si vinieran desde una esquina lejana del pasillo, pero no pude entender las palabras. Me puse de pie de inmediato, con el corazón latiendo fuerte. Eran las 3 de la madrugada. El resto del hospital estaba en silencio, como siempre a esa hora, y no había nadie más en ese nivel. Solo Julia y yo. Me acerqué despacio. Cada paso que daba hacia la habitación 214 me pesaba más. El pasillo, que normalmente no tenía más de 10 metros, esa noche se me hizo interminable. La luz parpadeante del techo lanzaba sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Cuando llegué a la puerta, estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. «¿Julia?», dije en voz baja. Empujé la puerta con cuidado y me encontré con la habitación vacía. La cama estaba tendida perfecta, como si nadie la hubiera usado esa noche. Me acerqué más. No había ni una manta fuera de lugar, ni rastro de que alguien hubiera estado ahí. Busqué en el baño contiguo, revisé los rincones. Nada. Julia no estaba. Volví al pasillo con el estómago encogido. Estaba por bajar a buscar ayuda cuando algo me hizo detenerme. En la pared, justo al lado de la habitación 214, alguien había escrito algo con los dedos, como si la pintura estuviera cubierta de polvo. Decía: «No cierres los ojos, él viene cuando cierras los ojos». Sentí un nudo en la garganta. Traté de convencerme de que era una broma, alguna travesura vieja,
pero cuando pasé mi mano por la pared para borrar las letras, sentí que algo frío me rozó la muñeca, como una mano que no se veía. Corrí. Bajé las escaleras casi sin tocar los escalones. Llegué al área principal donde estaban los otros pacientes y encendí todas las luces. Necesitaba ruido, movimiento, cualquier cosa que me distrajera de lo que acababa de pasar. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el teléfono de la recepción sonara. Contesté sin pensarlo. ¿Mauricio? Era la voz de una enfermera que trabajaba de día. Me pidieron que te avise algo. La paciente Julia, la de la 214, murió ayer por la mañana. ¿No te lo dijeron? Sentí cómo se me bajó la presión. Me agarré del mostrador para no caer. No podía ser. Yo la vi. Hablé con ella. ¿Cómo era posible? ¿Estás seguro? Logré decir con la voz temblorosa. Sí. Fue repentino. El doctor decidió mantener la habitación cerrada por unos días. ¿No te avisaron? No. Nadie me había dicho nada. Y sin embargo, allí estuve, hablando con ella, viendo sus ojos llenos de algo que ahora entiendo no era miedo, sino advertencia. Esa fue solo la segunda noche, y lo peor aún estaba por venir. Después de esa llamada, me quedé parado frente al teléfono unos minutos, con la mirada perdida y la mente dando vueltas. Si Julia había fallecido, entonces ¿con quién hablé? ¿A quién vi sentada tan real, tan presente? Intenté convencerme de que era el cansancio, de que quizás la soledad y el silencio me estaban jugando una mala pasada. Pero en el fondo sabía que no era eso. Lo que sentí esa noche fue demasiado real. Volví a mi rutina, o al menos traté, pero el hospital ya no se sentía igual. Durante mis recorridos nocturnos, los pasillos parecían más largos, los ecos más profundos, y cada sombra me hacía voltear 2 veces. Comencé a notar cosas pequeñas, luces que se apagaban solas, camas movidas que yo sabía que había dejado en orden, puertas que amanecían abiertas. Incluso los pacientes, los pocos que quedaban en ese turno, parecían más inquietos. Uno de ellos, el señor Teófilo, me llamó una madrugada solo para decirme: «Ella está llorando otra vez, joven». La del cuarto vacío. Cuando le pregunté a qué se refería, simplemente se cubrió con la sábana y no volvió a decir palabra. Esa noche decidí hacer algo que nunca antes había hecho: regresar a la habitación 14. No quería entrar, solo necesitaba asegurarme de que no estaba perdiendo la razón. Caminé con cuidado, esta vez llevando una linterna por si fallaban las luces. Al llegar al pasillo, el aire estaba más frío que en el resto del edificio, y el silencio era tan profundo que incluso mis pasos me sonaban extraños. La puerta seguía entornada. «No es posible», murmuré. Sabía que la había dejado cerrada. Me acerqué despacio, empujándola apenas con la punta de los dedos. Dentro la habitación seguía impecable, pero algo llamó mi atención. Sobre la cama había una hoja de papel doblada en 4. Me acerqué con recelo y la tomé. Solo decía una frase escrita con letra temblorosa. «No era a ti a quien esperaba». Tragué saliva. Me senté en la orilla de la cama, como intentando encontrarle sentido a todo eso. Entonces sentí un peso, como si alguien se sentara a mi lado. No vi nada, solo el colchón hundiéndose poco a poco y un escalofrío que me recorrió de los pies a la cabeza. No grité, no corrí, solo me quedé ahí, inmóvil, sintiendo esa presencia. Escuché un suspiro suave justo en mi oído, y luego un murmullo casi inaudible. «No lo dejes entrar». Me levanté de golpe, salí de la habitación y no volví a mirar atrás. A la mañana siguiente pedí que me cambiaran de área, pero ya era tarde. Desde aquella noche, el hospital ya no me soltó, porque lo que estaba allí, lo que se escondía detrás de las paredes, no buscaba una sola alma, buscaba quedarse. Aunque logré que me cambiaran de turno por unos días, sabía que nada sería igual. Cada vez que entraba al hospital, sentía que algo, o alguien, me observaba. Había dejado atrás la habitación 214, pero ella no me dejó a mí. Una madrugada, ya en otra área del hospital, estaba revisando los monitores de una paciente cuando la luz parpadeó brevemente. No era nada extraño, o al menos eso pensé. Pero entonces escuché el leve golpeteo. 3 veces, muy claro, en la puerta del cuarto. Abrí. No había nadie. Solo una brisa fría y ese olor particular que siempre había notado en la 214.
un perfume dulce y antiguo, como de otra época. Me giré rápidamente y reflejado en el monitor apagado, vi una figura parada detrás de mí. Solo estaba ahí, inmóvil. Me volví y no había nadie. Las semanas siguientes fueron una mezcla de duda, miedo y una sensación constante de que mi mente se deslizaba hacia algo que no comprendía del todo. Empecé a escuchar pasos donde no debía haberlos, llantos apagados en los baños vacíos y voces que murmuraban mi nombre en los pasillos solitarios. Pero lo que más me marcó fue lo que ocurrió en mi último turno nocturno. Estaba en la sala de descanso, cabeceando por el sueño acumulado, cuando escuché la alarma de emergencia sonar en el ala vieja del hospital. Esa zona llevaba cerrada meses por remodelación, sin pacientes ni personal. Fui por rutina, pensando que sería una falla técnica, pero cuando llegué, la alarma ya se había detenido. La puerta del ala antigua estaba abierta. Dentro, todo estaba en penumbra, como si el tiempo se hubiese detenido ahí. Caminé entre camillas cubiertas con sábanas, estanterías llenas de polvo y paredes desconchadas. El aire era espeso, húmedo, como si algo respirara conmigo. Y entonces la vi, sentada en una silla de ruedas en el fondo del pasillo. Era la misma figura de antes. Bata blanca, cabello recogido, manos cruzadas sobre el regazo. No podía ver su rostro claramente, pero sabía que era ella. Sentí que algo me obligaba a acercarme, como si mis pasos ya no fueran míos. Cuando estuve frente a ella, levantó el rostro y habló con una voz que parecía no venir de su boca, sino de todo el lugar al mismo tiempo. Ahora ya sabes por qué nadie se queda por mucho tiempo. La luz titiló una vez más, y en ese parpadeo desapareció. Desde esa noche, renuncié. Dejé el hospital, la ciudad y todo lo que había conocido. Pero aún hoy, a veces, cuando estoy solo y hay silencio total, escucho los pasos, las voces, ese perfume. Porque hay lugares que no solo son edificios, son heridas abiertas que respiran y recuerdan. Y yo, Pablo Calderón, soy apenas uno más de los que cruzaron esa línea invisible, la que separa lo que se ve de lo que siempre ha estado ahí, esperando en la oscuridad. Mi nombre es Armando, y lo que voy a contarles es algo que me ha perseguido durante años. He evitado hablar de ello, pero después de todo este tiempo, siento que ya no puedo seguir guardando este terrible secreto. Fue una noche en la que la oscuridad de la iglesia no solo me envolvió, sino que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó cuando acepté un trabajo en una pequeña iglesia de pueblo. Yo era joven, inexperto, y buscaba algo de estabilidad después de perder mi empleo anterior. La iglesia, como muchas en los pueblos rurales, era antigua, de esas con paredes de piedra que crujían con el viento, y una atmósfera solemne que parecía estar impregnada de siglos de historia y tradiciones. La comunidad en la que trabajaba era cerrada, muy reservada, y los habitantes del pueblo se mantenían alejados de todo lo que tenía que ver con la iglesia, especialmente de la zona más antigua del edificio. Yo no les presté mucha atención en ese entonces, pero a medida que pasaban los días, empecé a darme cuenta de que había algo extraño en el lugar. Era un lugar donde siempre parecía haber un silencio absoluto, incluso durante el día, como si el tiempo se detuviera al cruzar sus puertas. Cada rincón tenía esa sensación de algo perdido, algo que nunca debería haber sido olvidado. A mí, al principio, solo me impresionó el aspecto sombrío de la iglesia, pero lo que pronto comencé a notar fue el comportamiento extraño de los pocos feligreses que venían a misa. Nunca miraban a los ojos de los sacerdotes, nunca parecían estar realmente presentes en la oración, y siempre salían rápidamente, sin apenas decir palabra. Un día, el padre Sebastián, el sacerdote que atendía a la iglesia, me pidió que le ayudara con unas reparaciones en el sótano de la iglesia. Este sótano era una especie de bodega que llevaba años cerrado. No se usaba para nada más que almacenar cajas viejas y muebles rotos. Sin embargo,
Había algo en ese sótano que me inquietaba. Siempre que pasaba por la puerta, una extraña sensación de frío me recorría la espalda, como si algo estuviera acechando en las sombras. Esa tarde me encontraba bajando con el padre Sebastián, cuya figura era alta y delgada, casi esquelética. Sus ojos, aunque amables, parecían cansados, como si cargara con un peso invisible. «Es un lugar antiguo, Javier», me dijo, «y como todo lo antiguo, guarda sus secretos». No le presté mucha atención pensando que simplemente era una forma de hablar sobre lo viejo y polvoriento del lugar. Pero no estaba preparado para lo que encontraríamos en ese sótano. Cuando llegamos, el aire estaba denso como si fuera difícil respirar. La luz del foco parpadeaba en el techo, lanzando sombras extrañas que se movían de un lado a otro. El suelo de piedra estaba cubierto por una capa de polvo y las cajas viejas estaban apiladas hasta el techo. Nos pusimos a trabajar rápidamente y fue entonces cuando vi algo que nunca podré olvidar. En una de las paredes, cubierta por una capa gruesa de polvo y telarañas, había una puerta pequeña, una puerta de madera vieja que a simple vista parecía no tener ningún propósito. El padre Sebastián se acercó a ella con paso cauteloso, como si temiera que el simple hecho de tocarla pudiera desencadenar algo terrible. Cuando puso su mano sobre la manija, sentí que el aire en la habitación se volvía aún más denso, como si todo se estuviera comprimiendo. «Javier, no debes entrar aquí». Su voz sonó más grave que nunca. «Esto no es parte de lo que viniste a hacer», pero ya era tarde. Yo estaba demasiado curioso, demasiado cautivado por lo que podría haber detrás de esa puerta. «¿Qué es esto?», le pregunté. El padre Sebastián dio un paso atrás, su rostro empalideció. «Es un lugar maldito, Javier», dijo con una mirada sombría. «No te hagas preguntas que no deseas responder», pero la curiosidad pudo más que su advertencia. Abrí la puerta, y al hacerlo, un frío gélido me golpeó en la cara. La oscuridad era total dentro, pero podía distinguir algo extraño en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Al principio no vi nada, pero conforme mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, empecé a notar figuras. No eran figuras humanas, pero sus contornos eran visibles, sombras que se movían lentamente, como si estuvieran observándome. Miré hacia atrás buscando a Sebastián, pero él ya había desaparecido. Me quedé solo, atrapado en esa oscuridad. De repente escuché susurros, suaves, casi imperceptibles, como si alguien me hablara directamente al oído. «Vete», decían. «Vete ahora mismo», murmuraban las voces, llenas de angustia. Intenté dar un paso atrás, pero la puerta, la misma puerta que acababa de abrir, ya no estaba. Era como si el lugar me hubiera absorbido. Sentí que algo me tocaba por la espalda, un frío que recorría mi columna vertebral. Me giré rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, la sensación persistía y algo me decía que no estaba solo. En el fondo de la sala, pude ver una figura, algo que parecía humano, pero cuyo rostro era una masa de sombras indistintas. Estaba de espaldas a mí, pero sentía su mirada fija en mi alma, desgarrándome con solo pensarlo. «Vete, ahora», susurró una voz, esta vez más fuerte, más clara, pero antes de que pudiera moverme, la figura se giró. Un par de ojos brillaban en la oscuridad, ojos amarillos y vacíos, como si no pertenecieran a este mundo. La boca de la figura se abrió en una mueca grotesca, dejando escapar un grito que resonó en toda la iglesia. La oscuridad comenzó a envolverme, y el suelo bajo mis pies parecía desmoronarse. Traté de gritar, pero no pude. El aire estaba espeso, y las voces aumentaban en volumen, como si la iglesia misma estuviera tomando vida. Entonces, escuché pasos pesados, como si alguien se acercara rápidamente. Miré hacia la puerta, pero la figura ya estaba frente a mí, bloqueando la salida. No había forma de escapar. Aterrorizado, caí de rodillas. Las sombras me rodearon, susurrando, arrastrándose hacia mí. De alguna manera logré volver a salir, pero cuando lo hice,
El sótano estaba en completo silencio. El padre Sebastián había desaparecido. La iglesia estaba vacía, pero algo en mi interior me decía que no debía quedarme allí ni un segundo más. Corrí hacia la salida sin mirar atrás. Mientras cruzaba el umbral de la iglesia, vi en el cielo una figura sombría, como un halo de oscuridad, mirando hacia mí, observándome desde lo alto. No pude soportarlo más. Dejé mi trabajo al día siguiente y nunca volví. La gente del pueblo nunca me creyó, pero yo sabía lo que había visto. La iglesia estaba viva, de alguna manera. Y si alguna vez regresas, lo sabrás también. Esa iglesia sigue ahí, en el pueblo. Pero cada vez que paso cerca, siento esa misma sensación, esa presión en el aire, ese susurro distante. Sé que lo que vi no fue un sueño, no fue una fantasía. Hay algo oscuro en esos muros, algo que espera a que alguien más abra esa puerta. Y si lo haces, probablemente no habrá vuelta atrás.